La 1:42. RCN Radio, al vaivén de la política. Porque especialmente este año, la política tiende a ser más dinámica que nunca. En Al vaivén de la política, a esta hora aquí en RCN Noticias del Mediodía, invitado el congresista del departamento de Caldas, Wilder Escobar. Y es que con él hay temas muy interesantes, hay unas iniciativas suyas de mucho impacto, particularmente en lo social, que a mí me interesa mucho, y me interesa pues porque para mí lo social es primero lo social en un país, en una región, un departamento que tanto lo necesitan. Doctor Wilder, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Reinel. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para Juan David, para la producción del programa y para la audiencia que nos acompaña. Siempre bienvenido, doctor Wilder. Muy amable, Reinel, muy formal por permitirnos estar acá. Bueno, quiero que comencemos con una iniciativa suya, una propuesta que fue acogida en la reforma laboral, un artículo que incluyeron en la reforma laboral del primero y último empleo. El del primer empleo, que está relacionado con lo siguiente, que los oyentes lo conocen muy bien, y es que una persona, por ejemplo, hace su universidad, estudia 5 o 6 años, sale preparada, se va con su hojita de vida debajo del brazo a X empresas a pedir empleo y le miran, muy bien, se formó, acaba de salir de la universidad, sí, pero no, usted no tiene experiencia. Y entonces, eso para una persona, para un estudiante que le digan eso es desconsolador. Eso es terrible. Es un mensaje que uno dice, no, pues entonces, ¿para qué carajos estudié? Si yo estudié fue para buscar un empleo y voy a una empresa X y me dicen que no, que usted no tiene experiencia. Y en ese sentido está más o menos referenciado lo que les hablamos, que fue propuesta de Wilder Escobar. Contémosles, por favor. Muchas gracias, Reinel. En el debate del proyecto de ley de reforma laboral de iniciativa del Gobierno Nacional, fue un proyecto de ley que se debatió en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nosotros presentamos una proposición para incluir un artículo nuevo dentro de ese proyecto de ley. Ese artículo nuevo no lo avaló el gobierno y fue aprobado por la plenaria de Cámara de Representantes. Y esto nos tiene muy felices porque con este artículo nuevo nosotros logramos introducir dentro del proyecto de ley una oportunidad para los jóvenes recién graduados de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales para que puedan ser contratados en este país sin el requisito de la experiencia laboral. Pero también quedó incluido dentro del mismo artículo el último empleo, que consiste que las mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 años, las empresas los puedan contratar para que terminen las semanas de cotización y se puedan pensionar. Esto es opuesto a lo del primer empleo porque ellos ya tienen mucha experiencia. ¿Y cómo funcionaría? El Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Comercio, 6 meses después de entrar en vigencia la ley, tendrán que haber definido los incentivos para las empresas para que vinculen ese tipo de personal, tanto a los jóvenes como a las personas mayores en su último empleo. Bueno, ahí hay un punto bien interesante y es que, digamos, ustedes, comillas, amarraron bien al empresariado. Es decir, le ofrecen unos incentivos, les ofrecemos unos descuentos en pago de impuestos, no sé, pero emplea a esa señora mayor de 50 años o a ese hombre mayor de 55, ¿cierto? Claro que sí, Reinel, porque es que además es una deuda social. Yo recuerdo que cuando estábamos en nuestro proceso de llevar nuestro mensaje para aspirar a la Cámara de Representantes, fue la realidad que nos encontramos nosotros con la gente, los jóvenes diciendo, hay una ley de primer empleo, pero no, en la práctica eso no funciona, nos ponen las barreras, no nos contratan, nos exigen experiencia, y si no nos dan trabajo, ¿qué experiencia vamos a tener? Por allá me acuerdo mucho en una de las reuniones, una de las personas levantó la mano y dijo, no, está muy bien lo de los jóvenes, porque nosotros empezamos a dialogar y a comprometernos con la gente en que íbamos a luchar para eliminar esa barrera de la experiencia, pero nos decía una de las personas en las reuniones, bueno, ¿y nosotros los más viejitos qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Que ya tampoco nos contratan y porque ya tenemos mucha experiencia. Y con este artículo que logramos
incluir dentro de la reforma laboral que quedó aprobado en segundo debate de Cámara, vamos a solucionar, a subsanar esos dos problemas, el de vincular a los jóvenes sin experiencia laboral, el de vincular a los adultos que tienen mucha experiencia pero que no los contratan por su edad, a través de incentivos que determinará el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Comercio para que los empleen. Perfecto. Doctor Wilder, digamos, los beneficios para el último empleo son iguales a los de para primer empleo. Es decir, esas opciones que le dan al empresariado o al empleador, pues para que pueda echar mano de cualquiera de estas dos personas. Nosotros lo que buscamos a través de este artículo es que contraten a la gente, que contraten a los jóvenes y que contraten a las personas mayores en su último empleo. Ya los lineamientos, los mecanismos, los incentivos los va a determinar el gobierno a través de estos dos ministerios, Ministerio del Trabajo y Ministerio del Comercio. Ellos van a tener un tiempo de 6 meses. Una vez se convierta en ley de la República la reforma laboral, tendrán 6 meses para determinar, para construir los mecanismos a través de los cuales se generarán los incentivos para que nos contraten esa población. Perfecto. Doctor Wilder, a mí me asalta una inquietud o una duda, y el antecedente es el siguiente. Es decir, ¿cómo van a constatar ustedes de que ese empresario sí va a generar el empleo, digamos, en contraprestación con la rebaja de impuestos? Y se lo pregunto porque ocurrió en el gobierno del presidente Uribe, con un caldense inclusive, Oscar Iván Zuluaga. Recuerden que en ese gobierno le rebajaron impuestos a los empresarios para que generaran más puestos de trabajo, y digamos que en la práctica eso no ocurrió. Y esa es una deuda pendiente que tienen y que le han, digamos, reprochado al expresidente Uribe. Yo creo que el Estado tiene que funcionar articulado y complementarse. El Ministerio del Trabajo tiene en todo el territorio nacional sus oficinas del trabajo que hacen inspección a las empresas, inspección a los trabajadores. En este caso, a través de esas oficinas de inspección del trabajo, pues hay que hacerse un trabajo fuerte para que en el territorio, por medio de estos profesionales, por medio de estos inspectores, se visite a las empresas, se le haga un análisis de qué tipo de personal está trabajando y efectivamente si amerita los beneficios que define el gobierno, por ejemplo, como usted lo plantea, en rebaja de impuestos u otros beneficios para que sean acreedores a ellos, porque están dinamizando el empleo en Colombia, en este caso, en estas dos poblaciones particulares, tanto a los jóvenes como a los adultos mayores. Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar unidos. Usted tiene razón, muchas veces se crean las leyes en Colombia, pero en la práctica no funcionan. Yo creo que aquí nos tenemos que unir, nos tenemos que apalancar en lo que existe dentro de la estructura del Estado, y las inspecciones del trabajo tendrán que cumplir una tarea muy importante. Muy bien. Propusieron ustedes también exoneración de impuestos a las juntas de acción comunal. Yo no sabía que las juntas de acción comunal también pagaban impuestos. Claro, Reinel, ¿cómo le parece que en Colombia, a través de la creación de los convenios solidarios, qué es eso? Es que el Estado, a través de las alcaldías, las gobernaciones o los ministerios, pueden hacer obras a través de las juntas de acción comunal. ¿Qué tipo de obras? Y por eso este año ha sido un boom. Por ejemplo, a través del INVIA se han construido varios kilómetros de placahuellas con las juntas de acción comunal. O en la gobernación, ejemplo, la de Caldas actualmente está haciendo convenios con las juntas de acción comunal del departamento para reforestar microcuencas. O los alcaldes, en su momento, hacen convenios con junta de acción comunal para reparar una escuela, para arreglar un puente. O el departamento para hacer algo que nosotros conocemos como el desmatonado o la trocha de las vías, de las carreteras. Entonces, cuando firman esos convenios, estas juntas de acción comunal, que son entidades, organizaciones sin ánimo de lucro, ellos no se lucran de esa organización comunal, incluso muchas veces ellos ponen en la mano de obra y con la plática que les dan compran son los materiales, luego le tienen que pagar impuestos a la DIAN y le tienen que pagar y tienen que pagar impuestos a los movimientos financieros, el 4 por 1000. Nos encontramos, ejemplo, en los recorridos por Caldas, que un dignatario de Junta de Acción Comunal nos levanta la mano y nos dice, mire, vean, firmamos un convenio por 200 millones para hacer 150 metros de placahuellas. No hicimos 150, hicimos 200. Hicimos más metros de placahuella porque la gente
utiliza esa plata y la cuida y la hace rendir y las obras quedan bien hechas. ¿Y cómo le parece que nos unimos entre todos, pusimos más mano de obra, traímos más material de la quebrada del río y ahora nos llegó una factura como por $1 millón para pagar los movimientos financieros y no tenemos plata? Ahora nos toca aquí hacer una actividad en la vereda, a vender empanadas, hacer una junta para poder pagar esos impuestos. Entonces, a partir de ahí nace la iniciativa de que exoneremos a las juntas de acción comunal, que son organizaciones sin ánimo de lucro, de ese pago de impuestos a los movimientos financieros. Reinel, que son más de 64,000 juntas de acción comunal registradas oficialmente ante el Ministerio del Interior en Colombia. En realidad no es un impacto fiscal tan grande, hacíamos un balance económico y terminan siendo aproximadamente en el país unos 68,000 millones de pesos. Sí, pero 68 mil millones de pesos para las juntas de acción comunal sí es una fortuna. Impactan, sí. Ajá. Sí es una fortuna. En estos 3 temas que hemos hablado, el primero, la reforma laboral, primero y último empleo, ya fueron aprobados en Cámara de Representantes. Esperan ustedes ahora que esto pasa al Senado. Eso yo creo que uno lo chulea fácil, ¿o no? No, yo aspiro que por lo menos el artículo nuestro en la reforma laboral no va a sufrir ningún inconveniente. Seguramente habrá debates sobre unos artículos que sí generan polémica dentro del articulado de la reforma laboral, pero yo creería que el nuestro no. Yo creo que en eso tiene que haber consenso a nivel nacional, porque pues, ¿cómo no legislar en favor de nuestros jóvenes que se esfuerzan por estudiar? ¿Cómo no legislar en favor de nuestros adultos que ya no los contratan y todavía les falta unas semanas de cotización para pensionarse? No, yo creo que eso no va a tener mayores reparos. El de la exoneración de impuestos a juntas de acción comunal, ¿en qué estado se encuentra en el Congreso? Ya lo aprobamos en comisión tercera de Cámara. Sí. Estoy pendiente de agenda en plenaria de Cámara de Representantes. Incluso voy a hablar con el presidente para que trate de colaborarnos y agendarnos, lo que no se nos va a quedar por tiempos. Y va avanzando. Muy bien, pues representante a la Cámara por Gente en Movimiento del Departamento de Caldas, Wilder Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en RCN Noticias del Mediodía, en esta sección que se llama Al Vaivén de la Política, que va a sonar todos los días. De hecho, ya está sonando. Claro que sí. Eso el 2026, eso es ya. Está a la vuelta de la esquina. Sí, eso va a ser muy rápido. Además que ya hay sonajeros de candidaturas presidenciales. Así es. Entonces empieza a agitar el vaivén de la política. Sí. Reinel, muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias a usted, a toda la audiencia. Y siempre bienvenido. Muy amable, Reinel. Y ahí le vamos a poner mucho cuidado a esas propuestas suyas. La de la reforma laboral me encanta. Se lo digo sinceramente. El primer empleo y último empleo. Darles la oportunidad a los muchachos que salen de la universidad que los puedan emplear y no exigirles experiencia. ¿Cuál experiencia si estaban estudiando justamente para eso? Así es, Reinel. Yo creo que también es una deuda social del país que tenemos nosotros con esta población colombiana y esperemos que ojalá lo podamos lograr y que se convierta en ley de la República. Así es. Muchos éxitos. Muchas gracias, Reinel.